Dialogando con el padre Raúl Sánchez, pues la imagen que me acompaña es bastante elocuente: muerte. Y la muerte pues nos asusta, nos perturba, nos entristece y aparecen muchos sentimientos. Aparece Cristo Jesús también y nos da como un nuevo enfoque sobre lo que es la muerte. Cristo es vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo venció a la muerte con la vida. Cristo resucitó, está vivo. Nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Creo que al mirar toda esta realidad de Cristo Jesús, vemos que la muerte empieza a perder terreno. La muerte fue vencida. Pero eso solamente se puede entender a la luz de la fe. Hoy en la misa, pues la iglesia nos sugiere el texto del Evangelio según San Juan, ya que celebra pues esta memoria de Marta, de María, de Lázaro. Entonces en el Evangelio según San Juan capítulo 11, verso 19 al 27, nos narra lo que es la experiencia de la muerte y lo que muchas veces se dice cuando alguien muere, cuando un familiar muere y que uno pudo haber ayudado, pero no lo hizo, entonces uno se echa la culpa. En este texto también pasa algo así. Mire lo que dice. Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 19 al 27. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Bueno, aquí aparece una frase que se ha escuchado mucho precisamente en esas experiencias donde algún familiar, alguna persona se siente como culpable de la muerte de su ser querido. Dice aquí: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No? Eso es lo que dice Marta a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y muchos de nosotros tal vez hemos dicho lo mismo. Si yo hubiera hecho esto. Él sí me dijo, pero yo estaba ocupado en eso. Si yo me hubiera desocupado a tiempo. Sí me llamaron, pero el tráfico, la congestión de tráfico no, me impidió llegar y no pude llegar a la hora que tenía que llegar. Si yo no hubiera llegado tarde, si hubiera llegado más temprano, si yo no me hubiera ido, si yo no me hubiera ido para donde el vecino, si yo me hubiera quedado en la casa, si tú hubieras estado aquí, la muerte llega, estando uno allí o no estando. Y creo que a veces es momento de analizar la situación de la muerte. ¿Por qué uno se echa la culpa de la muerte de los seres queridos? ¿Por qué uno no mira que uno viene aquí por un tiempo y se va? Y que a veces las cosas no se hacen por negligencia, sino a veces por imposibilidad, por no saber. A ver, si yo sé que a un enfermo se le tiene que dar una pastilla a las 9 de la noche, cada 6 horas,
Y una de esas horas llegó, que tenía que ser a las 9 de la noche, y yo sé que tengo la pastilla allí, y que son las 9 de la noche, y no se la doy, bueno, por Dios, se murió, pero porque usted no le dio la pastilla que tenía que darle a esa hora, porque sabía que si no se daba, no rompía el tratamiento y la muerte podía llegar. Eso es un caso ya extremo, ya prácticamente de efectos de orden volitivo, del querer, y definitivamente usted quería que esa persona muriera y por eso no le dio la pastilla. Pero estamos hablando de casos donde uno no pudo llegar a tiempo o salió en el momento eh, que tenía que salir y se presentaron una serie de circunstancias, cosas, ¿no? Y la persona murió. Pero muchas personas guardan en su corazón como ese sentimiento de culpa. Si yo no me hubiera ido, si yo no hubiera salido a esa hora, si yo no hubiera peleado con mi mamá, si yo no hubiera aceptado esa invitación a esa fiesta, si yo no hubiera ido con mi novia al cine. ¿Ya sí? Como María, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La muerte llega, pero tenemos que recordar que Jesucristo es el dador de vida y el que muere en Cristo no vivirá con él. Eso es lo que más nos debe a nosotros llamar la atención y nos debe invitar a reflexionar sobre qué es caminar con Cristo Jesús, qué es seguir a Cristo Jesús. Esa es la vida. Mire todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. María tenía fe. Eso le dice a Cristo Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. María respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Yo resucito. Yo doy vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Ve? El que cree. El que cree. Aunque muera, vivirá. Eso es lo que nosotros tenemos que observar, mirar, analizar, discernir. Nosotros creemos en Cristo Jesús. ¿Qué es creer en Cristo Jesús? Son reflexiones que no podemos dejar de lado. A ver, usted es una persona que va a misa todos los domingos, pero usted nunca va al Santísimo, es decir, hace adoración eucarística. Pregúntese, ¿yo creo en Cristo Jesús? Si yo creo en Cristo Jesús, creo que Cristo está allí en el tabernáculo, ahí metido en ese copón, en esas formas llamadas hostias, cuerpo de Cristo, porque están consagradas. Si creo en eso, que Jesucristo está allí en el tabernáculo, yo voy y hago una visita. Me arrodillo, lo adoro, le oro, ¿hago eso? O simplemente yo voy a misa porque es domingo, pero durante la semana nunca me detengo a saludar al Señor, si creo en Él o no. Si creo que Él es la vida, si creo que lo que dice el Evangelio según San Juan, que el que coma mi cuerpo y de mi sangre tendrá la vida eterna, si estoy comiendo. O simplemente me hago mis propios análisis teológicos, dogmáticos en mi cabeza y digo, pues el Señor me perdona, el Señor es muy bueno, Él sabe cómo soy yo. No, voy a comulgar estando usted en pecado. ¿Cómo cree usted? Eso es lo que tenemos que pensar, porque todos nos vamos a morir. Y el que cree en Cristo Jesús vivirá. La cuestión es esta, y el que no cree, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, y el que no lo come,
Estoy hablando para católicos. Porque si un musulmán nunca le ha llegado la noticia de que Jesucristo está en la Eucaristía, pues hombre, pero el católico, ¿cómo manejamos nuestra fe? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Una fe rigorista? ¿Una fe demasiado laxa? ¿Una fe a mi acomodo? ¿Una fe real y acorde a las enseñanzas de la iglesia? ¿Una fe madura? ¿Una fe infantil? ¿Una fe de miedo? No se eche la culpa y no se eche el látigo porque usted no estuvo en el día en que su papá, su mamá, su hermano murió, o porque se fue antes o llegó tarde, o porque aceptó una invitación. No. Piense si esta persona que murió estaba en gracia de Dios. Piense si usted se encuentra en gracia de Dios. Piense si usted cree verdaderamente en Cristo Jesús que da la vida. Son cuestionamientos serios, profundos, pero que al discernirlos, analizarlos, empieza uno a tener mucha esperanza si en realidad se da cuenta que tiene fe, que cree en Cristo Jesús, que vive con Él, que sabe el que siempre está ahí con nosotros, que a pesar de nuestra debilidad y nuestro pecado, Él siempre nos sostiene, que nosotros reconocemos nuestra falta y nos confesamos y seguimos caminando con Él. Todos vamos a estar, ¿no?, algún día unos cuantos metros bajo tierra y nos van a poner una lápida encima, así como se ve en esa imagen. Tarde o temprano, a todos nos va a llegar. Aprendamos a vivir, ¿no?, con esa realidad, pero siempre con la esperanza de la resurrección, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.